Octavio Meirán Sánchez, ahora con nosotros, Valuetainment. Es uno de los referees o árbitros más ilustres de la historia de boxeo recién. Octavio Meirán Sánchez es una persona que fue tildado por el fallecido José Sulaimán, el expresidente del Consejo Mundial de Boxeo, como mejor referee del mundo. Y él tenía bajo su cuenta personal como referee profesional la cantidad poco increíble de 5,000 peleas profesionales. Entre aquellos, pues se encuentra el famoso pelea nomás de Roberto Durán y Surrey Leonard, y por supuesto, pues otros involucrando Héctor Macho Camacho, Marvin Hagler, Zuma Nelson, otros como famoso Bazooka Gómez, Tommy Hearns, y lo más famoso de todo fue la pelea del siglo XX que era entre Mike Tyson y James Buster Douglas, que ocurrió en Tokio, que aguó la fiesta invicto de Mike Tyson cuando tenía 37 peleas. Ave María, pues. Octavio Meirán Sánchez, es un gusto, es un honor para mí darle una muy cordial bienvenido a Valuetainment en español. ¿Cómo está usted hoy? Gracias, Bill. Afortunadamente muy bien, con mucho gusto de estar comunicados y comentar y platicar de boxeo. Excelente. Pues en la actualidad tengo entendido que está trabajando de analista para Ricardo Maldonado, Producciones Deportivas de Estrella TV en México, ¿no? Es correcto, actualmente a eso nos dedicamos. Hubo por ahí alguien que se interesó por este trabajo a finales del 2015. Fui invitado a pertenecer al grupo de Televisa, a TDN, Televisa Deportes Network, y cuando se acabó el boxeo por la pandemia en Televisa, Ricardo Maldonado me hizo la invitación para pertenecer a Producciones Deportivas, actualmente como analista. Magnífico, magnífico. Y ahora está con una perspectiva muy especial, superior a todos, porque está en la ciudad más alta de México, en Pachuca, Estado Hidalgo, ¿no? La Es correcto, acá. Aquí vivimos actualmente a partir del 2012 que migramos del Distrito Federal para acá, aquí vivimos. Excelente. Mira, primero quería pedir sus apreciaciones sobre pues esa recién pelea de Saúl Canelo Álvarez versus Caleb Plant. ¿Algún comentario al respecto, don Octavio? Estuvimos trabajando para ver la función, inclusive tuvimos la oportunidad de llevar el análisis para Boxeo MX en la Ciudad de México, y pues mi apreciación, como siempre lo he dicho y no me apena decirlo porque no tengo perdón a nadie que se oponga a mi manera de ver el boxeo. A mí en lo personal, aclaro, Saúl Álvarez a mí no me ha convencido por todas esas cuestiones que se hablan de las condiciones que pone en sus contratos para sacar ventaja de sus oponentes, darles poco tiempo para prepararse, con problemas de rehidratación para peleadores, marcándoles cierta cantidad de libras y que no se pasen de ahí, puesto que les cobra una multa en dólares. Entonces, pues yo creo que siempre ha sacado ventaja de eso y sus triunfos, para mí, son poco creíbles. Y cierto que también describiría usted como el hombre idóneo para las peleas difíciles, no para gastar en cosas menores, como ser juez, ¿cierto? Exactamente. En una ocasión que fui a las oficinas del Consejo Mundial de Boxeo, todavía siendo Eduardo Lamazón el secretario ejecutivo del Consejo antes de salir de la organización, y el señor Víctor Cota León, un muy buen periodista deportivo, analista y especialista en box. Fuimos a comer, tuvimos una comida y Eduardo Lamazón le pidió al señor Sulaimán que me nombrara para una pelea como juez y dijo, no, de ninguna manera. Yo no quiero desperdiciar a Octavio Meirán porque él es mi referee para peleas difíciles. Wow. Wow, qué halago, ¿eh? Qué halago. Le felicito por haber logrado eso. No es poca cosa estar en la cima de su profesión. Es una profesión ser referee. Claro. Realmente tiene que reconocerlo.
Ya, ahora lo más interesante, usted sabe que Valuetainment es un canal que ve de todo, pero sobre todo es muy dedicado al tema empresarial. Y su comienzo como referee es bien interesante. Cuéntenos cómo fue que Octavio Merán Sánchez llegó a ser referee. Yo me fui a buscar el American Dream, el sueño americano, a Yuma, en el estado de Arizona, y no me pude quedar allá porque en ese tiempo, estoy hablando de 1967, Vietnam estaba en su apogeo, todos los jóvenes iban a Vietnam, entre ellos mexicanos y gente de color, y me pedían que hiciera mi servicio militar en Estados Unidos y no acepté. Entonces me regreso a México y en ese momento trato de entrar a una empresa, la cual se logró de venta, como vendedor de venta de pantalones de mezclilla, de jeans de mezclilla. Y el gerente de ventas de esa empresa, que era amigo de mi papá, era el gerente de ventas y era referee de box también. Hicimos el primer viaje juntos a Veracruz, a un lugar en la costa del Golfo, y vi que todo el mundo lo conocía por el boxeo y decidí entrar para que me ayudara a vender más, no pensando que iba a llegar a los niveles que llegué, pero el boxeo, yo ya tenía la tradición porque mi padre había sido boxeador amateur, había sido juez y en ese momento era comisionado en la Comisión del Distrito Federal, lo cual me ayudó mucho a entrar, porque yo entré, apenas iba a cumplir los 21 años. Fui el referee más joven que en aquellos años había entrado al sistema, porque todos los referees eran personas de más de 50 años. ¿Y cuántos años tenía? 20. Joven. Así es, así empecé. Ahora tiene como 35 ahora, ¿no? No, tengo 74 años. Pero joven de corazón, porque tengo como 30 de corazón y de mente. Muy bien, excelente. No, estoy tomando el pelo un poco, puesto que no tengo No, claro, no. Las bromas se valen. Bien, pero entonces es interesante, por la trayectoria de su papá, por el ejemplo de su jefe y por la chispa empresarial, Octavio Merán Sánchez empieza a trabajar en el cuadrilátero como referee de boxeo. Cuéntenos del comienzo. No fue siempre, digamos, desempeños sobresalientes. Hubo uno que, es cierto que al comienzo, primer pelea, segundo, tercero, hizo algo mal hecho, de pronto eran los guantes doradas o de pronto con aficionados y le fue mal, hizo algo contra las reglas y luego, cuéntanos qué pasó. No fue nada contra las reglas. Era yo un novato, fue mi primera función de box, que le llamaban ellos amateur, pero era un semiprofesional, el torneo de guantes de oro. En ese, pues, era la única escuela que había para aprender la profesión de referee. Entonces, había como 25 peleas de 3 rounds en esa noche y me tocó ser el referee de uno de los peleadores del área donde se hacían las funciones, y con un golpe le sacan sangre de la nariz y detengo mal detenida la pelea, porque era mi primera función. Yo nunca me había subido a un ring. Entonces, pues el público asistente le disgustó que a su ídolo le hubiera parado la pelea mal parada y me bañaron con todos los líquidos habidos y por haber, fríos y calientes. Y algunos que no vamos a mencionar. Como para no regresar, salí bañado en cerveza fría y en cerveza caliente. Wow. Ya procesada, cerveza procesada, obviamente. Excelente, wow, qué historia interesante. Entonces, pues, me imagino que eso fue una lección dura que le quedó todo su trayectoria profesional después, ¿no? Lo que pasa es que mi padre presente, porque asistió a mi debut, pues cuando bajé de ahí, regresamos a casa, yo todavía era soltero, y pues olía bastante mal, feo, por lo que me habían bañado,
Mi mamá se quedó asombrada y le dijo a mi papá que no me dijera nada. Y en el término del resto de la semana, yo como soy una persona que no me dejo vencer, estuve pensando qué hacer, si regresar o no regresar. Entonces, mi papá tenía un pase para ir a las funciones profesionales, se lo pedí para poder entrar a la función del sábado siguiente. Eso, la primera vez que subí al ring fue en viernes. Al día siguiente, en sábado, había funciones profesionales en la Arena Coliseo y fui, pero ya fui a ver a los referees, ya no fui a ver al box. Entonces, me vi cómo trabajaban, qué hacían, cómo se movían, y al siguiente miércoles volví a ir a la Arena Coliseo porque había 2 funciones por semana a ver otra vez a los referees, que eran ya referees diferentes, y tomé pues lo mejor de cada uno de ellos en ese momento en solamente 5 o 6 días. Y el viernes por la mañana, padre rasurándose, le dije que si iba a ir a la función de la Arena Revolución y se me quedó viendo así como incrédulo, no creía que después de la experiencia yo fuera a regresar. Y entonces, pues fuimos a la función, ya totalmente diferente. Las personas que estaban en ese momento cuando me vieron entrar y recordaban lo que había sucedido 8 días antes, pues no podían creer que yo hubiera regresado a subirme a un ring. Lo cual Pensaron que hice, era un knockout, ¿no? así es. Octavio. Sí. Wow. Admirable, Entonces, ¿no? pues ya resultó que me volví a subir al ring, ya con una mente diferente, con una actitud diferente y con un movimiento diferente, que eso me fue dando esa confianza de que lo que pude hacer en 5 días, pues que no podría hacer en el resto de mi vida. Wow. O sea, hay que decir una cosa para dar el contexto histórico en aquel momento. Usted hizo su primera actuación como referee en el año 1970, ¿verdad? No, en el 68. Ah, pucha, 68, aún mayor razón. Perdón, sí. Eso fue apenas unos 5 o 6 años después de la tremenda muerte que ocurrió cuando Emil Griffith dio knockout, más que knockout, básicamente le dio una... Benny Kid Parrott. Sí, sí. Y eso fue algo que impactó mucho en el mundo del boxeo. ¿Por qué? Porque una pelea muy grande era el trío, ¿no? Tengo entendido de entre Así los es. 3. Y entonces había dicho algo durante el momento de tomar los pesas. Había insultado a Emil Griffith y Emil Griffith estaba con una bronca tremenda. Entró en esa pelea y Benny Peret salió y murió 10 después, ¿cierto? Eso impactó un poco en la mentalidad de los referees por este increíble suceso. Sí, claro que sí. Yo pienso que, bueno, en aquel tiempo yo todavía no pensaba que fuera a subirme a un ring como referee, pero yo voy al box prácticamente desde los 7 años de edad y fui el hijo mayor de mi padre y al que me gustaba el boxeo, obviamente. No hacía el resto de mis hermanos, que tengo 3 hermanos más. Y claro que vimos esa pelea y la actitud que tuvo el referee de esa pelea al dejar que golpearan tan fuertemente a Benny Kid Parrott, cubano, peleador cubano, pues dejó huella, creo que dejó huella en muchos referees y obviamente en mí no fue una excepción, también me dejó huella de no permitir que jamás me pasara. Claro, pues entonces pues estaba, digamos, en cierto sentido se puede defender la actuación de Octavio Meran Sánchez un poco pues en este suceso